Vamos a la carta a Tito. Estamos comenzando esta nueva carta en el Nuevo Testamento, la carta de Pablo a Tito. Y tengo que advertir de algo en este día. Es posible que algunos salgan de aquí muy disgustados. Es en serio. Mientras que otros salen de aquí muy apasionados. Y es por la doctrina que vamos a encontrar en esta carta a Tito. Dice la palabra del Señor, Tito capítulo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Nos vamos a detener ahí. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Vamos a orar una vez más. Señor, danos entendimiento. Sitúanos, Señor, en nuestro lugar delante de ti, de tu gloria, para que nuestras vidas estén verdaderamente centradas en ti. Ayúdanos a comprender lo que por nosotros mismos no podemos comprender. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estábamos comenzando la carta de Pablo a Tito, como decía, y el domingo pasado nos centramos en la primera parte del versículo, nos detuvimos ahí, y ahora vamos a detenernos en esta segunda frase que encontramos apenas en el saludo de Pablo. Algunos estaban un poco sorprendidos de la extensión del sermón. A la luz de la extensión del pasaje, pues tengo que decir que hoy vamos a intentar hacer 2 sermones en uno, porque hay mucho que decir aquí en esa presentación del apóstol. Lo que estábamos anunciando el domingo pasado es que en esta carta vemos de qué manera la sana doctrina va de la mano con vidas que son espiritualmente sanas. La carta tiene el propósito de dar instrucciones a Tito para que las iglesias en Creta terminaran de establecerse, terminaran de cimentarse y, en definitiva, lo podemos resumir de esta manera, centraran sus vidas en Dios. Todo el tiempo la carta está enfatizando la relación entre sana doctrina, iglesia centrada en Dios, creyentes centrados en Dios, vidas espiritualmente saludables. Si nuestras vidas van a estar centradas en Dios, es importante que empecemos por aquí, porque con este propósito el apóstol Pablo, de todas las maneras que podía comenzar esta carta, de todo lo que podía decir apenas en el saludo, ya estuvimos analizando detenidamente su presentación como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, pero inmediatamente a continuación lo que él dice es conforme a la fe de los escogidos de Dios. Si tu vida va a estar centrada de verdad en Dios, tienes que empezar por aquí. Pablo, con estas palabras se refiere a que su misión, lo que él está haciendo, está centrado en la soberanía de Dios, en la salvación. Y vamos a ver de qué manera, o al menos introducir por el tiempo, de qué manera la elección divina, esta doctrina de los escogidos de Dios, es fundamental para una vida centrada en Dios. Conforme a la fe de los escogidos de Dios, con este propósito.
con esta intención, con esta misión, escribe el apóstol Pablo. Cuando hablamos de la elección divina, estamos señalando que Dios es quien escogió a los que son salvos, a los que serán salvos. Y que no es el hombre, en última instancia, quien elige a Dios por su propia iniciativa. Ahora, para entender la doctrina de los escogidos de Dios, la elección divina, tenemos que reconocer que hay doctrinas que pueden resultar más difíciles de entender que otras. Y esta puede ser una de ellas. Y es así porque la Biblia afirma que es así. Hay algunas doctrinas difíciles de entender. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 15, «Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición». La palabra de Dios reconoce que hay algunas cosas que pueden ser difíciles de entender y que se prestan a tergiversación, y tenemos que andar con cuidado, porque con seguridad estamos ante una doctrina que puede ser difícil de entender. Y hay varias razones por las que es difícil de entender. En primer lugar, es una doctrina debatida entre cristianos. Yo creo que hay doctrinas mucho más difíciles que esta, pero que no han supuesto un debate extendido entre cristianos a lo largo de la historia. Sin embargo, la manera de comprender esta doctrina ha sido generalmente motivo de debate para los propios cristianos. ¿Cómo debemos entender esto? Y se puede ser un escogido y no entender adecuadamente la doctrina de la elección. Puedes ser salvo sin tener idea de lo que la Biblia dice sobre lo que tuvo lugar antes de la fundación del mundo o en los últimos tiempos. Puede ser. Pero mi intención hoy es ayudarte a ver cómo la doctrina de la elección, si bien no es vital para tu salvación, es vital para tu santificación. Es vital para tu relación personal con Dios, y eso va a marcar la diferencia en absolutamente todo en tu vida cristiana. La vida centrada en Dios, que es lo que estamos viendo aquí en Tito, comienza por aquí. La vida centrada en Dios va a depender enormemente de tu relación con esta doctrina. Es una doctrina que en varios sentidos pone a prueba la calidad de tu fe, determina tu crecimiento espiritual. Por eso, si bien creo que es comprensible que pueda resultarnos difícil, por las razones que voy a explicar, también creo que esta doctrina pone a prueba nuestro corazón y nuestra idea acerca de Dios como pocas doctrinas lo hacen. Entonces, para dejar esto claro, si te resulta difícil la doctrina de la elección, creo que es perfectamente comprensible. Pero si te provoca indignación y disgusto, creo que estás en serios problemas delante de Dios. Ahora, vamos a estar centrándonos en esta doctrina y veremos varios pasajes en esta mañana. Pero déjame aclarar de entrada a lo que me refiero cuando digo que es una doctrina debatida entre cristianos. El debate no consiste en si hay o no hay elección divina. Yo creo que es donde muchos tropiezan. El debate no es ese, nunca ha sido ese. Hay quienes
se dicen cristianos, pero que solo toman de la Biblia lo que les suena bien, lo que encaja con su manera de ver las cosas, y piensan que la elección es un disparate de algunos reformadores por ahí, como Calvino, y que el debate consiste en si hay o no hay elección de Dios para los que han de ser salvos. No, el debate no es si la elección divina está ahí o no está, porque si ese es el debate para nosotros, realmente lo que estamos debatiendo es si toda la Biblia es inspirada o no. Y ahí estamos hablando de otra cosa. La elección está por toda la Biblia. Entonces no estamos debatiendo si hay elección divina o no hay elección divina para salvación. El debate no es elección sí, elección no. El debate es si la elección de Dios es condicional o incondicional. Y como voy a mostrarte, ni siquiera es un debate tampoco. Simplemente es que tropezamos en nuestra manera de pensar. Pero hasta ahí sí podemos aceptar ese debate. La historia de la Iglesia da evidencia de ello. Algunos cristianos tropiezan aquí, otros lo abrazan con gozo. El debate no es si hay elección o no hay. La Biblia está llena de la doctrina de la elección. El debate es si esta elección es influenciada por algo o es inmerecida. Si cuando la Biblia habla de los escogidos de Dios, de la elección divina, esta está motivada por algo que Dios vio en nosotros o a pesar de lo que Dios vio en nosotros. Si Dios escoge para salvación por causa de algo que hay en nosotros y por tanto la salvación está centrada en nosotros, o si por el contrario Dios escoge para salvación por su propia voluntad soberana y perfecta, sin algo inherente a nosotros que le lleve a hacerlo, y por tanto la salvación está centrada en Él. En una opción tienes al Dios soberano dejando sus planes eternos en las manos de los hombres. En la otra opción tienes al Dios soberano ordenando y efectuando la salvación de aquellos que Él se propuso salvar sin que nada lo impida. Esto va a ser crucial a la hora de nuestro conocimiento de Dios. Y va a tener muchas implicaciones prácticas en nuestra relación con Él. Ahora, como digo, la Biblia, a pesar de que reconocemos este debate a lo largo de la historia, la Biblia no ofrece varias opciones en cuanto a la elección. En Efesios 1:4 se nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es explícito en la palabra de Dios. La razón de la elección, la razón de que nos escogiera en Él antes de la fundación del mundo es según el puro afecto de su voluntad. La elección tuvo lugar antes de la fundación del mundo. La razón fue el puro afecto de su voluntad. Santiago 1:18 nos dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra de verdad es el medio para que se produzca ese nuevo nacimiento, pero la razón es su voluntad soberana. Segunda de Timoteo 1:9 dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La elección divina, según la palabra de Dios, es algo que tiene lugar antes de la fundación del mundo, que no está subordinada a nada en nosotros, sino al puro afecto de su voluntad soberana. Entonces, ¿por qué es difícil la doctrina de la elección?
Es algo que se debate, es algo en lo que se tropieza. Normalmente se ignora lo que la Biblia dice explícitamente, pero también reconocemos que es difícil por nuestro orgullo. Por nuestro orgullo. Este es el principal obstáculo para nuestro entendimiento. No solo de esta doctrina, sino de cualquier cosa en la palabra de Dios. De manera natural, siguiendo la lógica de nuestra mente caída, nos inclinamos contra todo aquello que atente contra nuestra idea de libre albedrío o de autonomía personal. Así funciona nuestra mente caída. Queremos ser los dueños de nuestro destino. Queremos sentir que lo somos. La idea de que nosotros no decidimos sobre nuestra propia vida y nuestro destino eterno es impensable para alguien que está centrado en sí mismo. Por eso esta doctrina va a centrar tu vida en Dios o te va a enfadar mucho. Y esto es especialmente cierto para nosotros en nuestro contexto, los cristianos, cuando vivimos en democracias, donde la idea de sometimiento casi no entra ya en nuestros esquemas y solo pensamos en nuestros derechos, y esa es nuestra manera de pensar. Y no tenemos una idea clara de lo que significa que tu vida esté sometida a un rey. Pero esa es la verdad que presenta la Biblia. Dios es el Rey soberano. La elección divina implica que yo no tuve nada que ver en mi salvación. Yo no hice una contribución a ella. La elección divina aplasta como ninguna otra cosa nuestro orgullo personal. Nos coloca en la situación de reconocer que hay alguien en el trono y no somos nosotros. Como digo, si estás centrado en ti, necesitas poder defender que algo hiciste mejor que los demás. Cuando piensas en tu salvación, Dios te salvó porque mostraste disposición, no como otros. Dios te salvó porque tomaste tu decisión, no como otros. Dios te salvó porque llegado el momento supiste elegir la opción correcta. Pero el final de ese razonamiento te lleva inevitablemente a la idea de que tienes algo de qué jactarte. ¿Te das cuenta? Tal vez no te has parado a analizarlo, pero es la consecuencia última, es inevitable. Hay algo de gloria que tú te estás llevando en tu salvación. Si la salvación es 99% una obra soberana de Dios y 1% una obra tuya, aunque sea en tu respuesta, si tú tienes un 1% de parte en la salvación, entonces tienes un 1% de gloria que te puedes llevar. Pero la doctrina de la elección nos permite ver como nada que esto no es así. La salvación es del Señor. La gloria es solo del Señor. La salvación tiene que ver con el propósito de la gloria del Señor. La salvación es una obra soberana de Dios de principio a fin. Esto es lo que Pablo expone a los Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si te das cuenta, el sujeto, el que hace la acción, es siempre el mismo. Es Él, es Dios. Él conoció de antemano, Él predestinó, Él llamó, Él justificó, Él glorificó. La salvación de principio a fin es una obra soberana de Dios. El hombre se beneficia de ella, pero la obra es de Dios. Nota cómo termina ese
versículo, también los glorificó en pasado. Hermanos, no hemos sido glorificados. Pero Pablo lo expresa en pasado. ¿Por qué? Porque hay una certeza, hay una garantía. Él hizo todas estas cosas y es como si ya fuera una realidad. ¿Por qué? Porque nadie va a deshacer lo que Él ha iniciado. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el final. Aquí es donde muchos razonan. Bueno, Él conoció antes de la fundación del mundo a los que iban a elegirle a Él. Y por eso les eligió. No es el sentido de la palabra los conoció antes. En la Biblia vas a encontrar que ese conocer se usa para referirse a una relación personal. Ese conocer no es simplemente saber, es ordenar, planear algo de manera personal, de manera íntima. Dios los conoció antes. Quiere decir que antes de que existiéramos determinó de antemano tener una relación personal. Él lo planeó antes. Es la misma palabra que Pedro usa cuando explica a los judíos que lo que habían hecho con Jesús formaba parte del plan de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El sentido no es que Dios simplemente supo que Jesús sería crucificado, sino que determinó personalmente que así fuera. Es la misma expresión que el apóstol Pedro utiliza en 1 Pedro 1, al inicio de la carta. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así se refiere Pedro a los cristianos. Elegidos según la presciencia, el conocimiento de antemano. No es que Dios supo quién iba a creer por su propia cuenta y entonces eligió subordinándose a la decisión de cada cual, sino que Él eligió según su presciencia, según su conocimiento previo. En otras palabras, Él orquestó de antemano que fuéramos rociados con la sangre de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo explica que la elección de Dios no ha fallado, poniéndose en el caso de quienes pueden argumentar ahí a los romanos, en su epístola a los romanos, pensando en Israel, la elección de Israel, ¿no fracasó eso? No. Romanos 11:2, Pablo explica sobre la elección de Israel. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. De nuevo, ¿ves el sentido de la palabra? Al que antes conoció. Dios no supo que Israel lo iba a elegir. Dios planeó que Israel llegara a existir y fuera su pueblo escogido. Abraham no estaba ahí buscando a Dios y por tanto entonces Dios lo eligió a él. Abraham estaba en Ur de los Caldeos. Nos dice el libro de Josué que allí la gente adoraba a la luna. Pero Dios se le presentó y le dijo: yo soy tu Dios, te vas a la tierra que te mostraré. Y esto es lo que voy a hacer por medio de ti. Y eso fue algo incondicional. De la misma manera, es la elección divina para salvación. Y esto es lo que explica el apóstol, porque estamos reconociendo que para muchos puede resultar, especialmente si no has estudiado esto con calma, puede resultar difícil. Hemos reconocido eso. Romanos 9:11 nos explica un poco más acerca de cómo Dios planeó la relación con Israel para hacernos entender cómo funciona la elección y cómo es infalible y cumple lo que quiere.
Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso nos permite entender la intercesión de Cristo Jesús la noche antes de ser entregado. Es una intercesión en particular por ciertas personas. Esto es lo que él dice orando al Padre en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y dice en el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. De manera que Cristo Jesús, cuando muere en la cruz, lo hace en sustitución de aquellos que el Padre había determinado salvar. De tal manera que notamos cómo la salvación está centrada en Dios, no en nosotros. La salvación es para la gloria de Dios, para el propósito eterno de Dios. Nosotros nos beneficiamos de ella, pero no está centrada en nosotros. Dios no está centrado en nosotros. Él es Dios. Somos nosotros los que debemos centrarnos en Él. Esta doctrina te ayudará a cambiar radicalmente tu perspectiva de cómo es Dios y por qué Él hace lo que hace. Y por tanto, cuál debe ser tu relación con Él. Y no, tantos versículos que podría citar, me dejé en el tintero lo que pasa con Israel. Israel nos está planteando, la elección de Israel no falló, simplemente es para que se cumpla el propósito de Dios, este endurecimiento que ahora ellos experimentan hasta que entre la totalidad de los gentiles, de aquellos que han de ser salvos. Esto forma parte del plan y es la explicación que Pablo está dando para que tengamos seguridad de que los planes de Dios no pueden ser frustrados, de que Dios ordena el destino de las personas. Ahora, es difícil, porque encontramos debate entre cristianos, es difícil por nuestro orgullo que se opone de manera natural a pensar de esta manera. Y también hay que decir que es una doctrina que puede ser difícil por la tensión bíblica que encontramos. Hay una tensión bíblica entre dos verdades que es intencionada. Afirmar la elección divina no implica dejar de afirmar la responsabilidad humana. La Biblia nos manda dar la espalda al pecado y volvernos a Dios. Cada persona es responsable, de acuerdo a la palabra de Dios, por su pecado, por su incredulidad. La Biblia afirma la responsabilidad humana. Nadie puede excusarse con la doctrina de la elección. Tú eres responsable delante de Dios. Juan 3:19 o 18. En primer lugar dice, el que en Él cree no es condenado, hablando de Cristo Jesús. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora bien, el problema es que el hombre no está dispuesto a creer. El hombre es responsable de creer, pero el hombre no está dispuesto a hacerlo.
Sigue diciendo Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El pecador no quiere ser expuesto en su pecado, en su necesidad de salvación, en su necesidad de poner su fe en Cristo Jesús. Así que ese es su problema. Él no deja de ser responsable. Pero si de él depende, no va a hacerlo nunca. Si se nos manda a creer, si se nos manda a creer, es porque deberíamos creer. Pero a la vez se nos muestra que somos incapaces de hacerlo, porque no queremos creer, ni nos lo planteamos. ¿Aborrecemos la luz? Somos pecadores, esa es nuestra condición, estamos vendidos al pecado. No sabemos elegir lo bueno. De manera que si Dios solamente nos presentara su verdad y luego nos dejara a nosotros tomar nuestra decisión personal, ¿sabes qué pasaría? Siempre elegiríamos mal, porque nuestro corazón ama las tinieblas. Así de corruptos estamos. Entonces no entiendas mal la doctrina de la elección. No es que la gente está deseando volverse a Dios, pero Él no quiere. Solo quiere a unos y entonces no se trata de eso. Es que nadie quiere volverse a Dios. ¿Y qué si Dios, en lugar de condenar a todo el mundo, para mostrar las riquezas de su gracia, decide salvar según el puro afecto de su voluntad? Esto es lo que dice Jesús en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es un verbo fuerte. Mismo verbo que se utiliza para arrastrar. Como tú no vendrías a Dios por tu propia cuenta a menos que Él te trajere. ¿Te das cuenta? Hay una tensión bíblica intencionada ahí. Y eso es intencional porque nos coloca en el aprieto de reconocer que deberíamos creer, pero a la vez dependemos de Dios para hacerlo. Eso nos lleva a doblegarnos. Eso nos lleva a caer sobre nuestras rodillas con la única alternativa de clamar al Señor por salvación. Para más tarde descubrir que si lo hemos hecho, ha sido la gracia del Señor que nos ha empujado, para que le demos la gloria en todo. Pero esa tensión debe mantenerse. No debemos pretender resolver todos los cabos. Las dos cosas son verdad. Dios elige para salvación, pero el hombre sigue siendo responsable por su pecado. Notamos esa tensión en algunos pasajes en particular. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero a continuación explica el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Las dos cosas son verdad. Mateo 23:37, el Señor Jesús lamenta: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Lucas 22:22, quizá en este versículo puedes ver más claramente cómo la soberanía de Dios y la responsabilidad humana son dos verdades que enseña la Escritura. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Estaba determinado que él fuera entregado para morir, para la salvación de los pecadores que Dios dispuso salvar, pero a la vez dice, ay de aquel por quien es entregado, es responsable. Las dos cosas son verdad. Entonces, si tienes problemas para entender cómo puede relacionarse,
lo único que te puedo decir es que eres humano, igual que yo. Ambas cosas son ciertas. Para Dios no supone un problema. Y yo siempre pienso en lo siguiente. Es como si le dieras un lápiz y un papel a una hormiga y esperases que pudiera hacer una resta sencilla o una suma con decimales. No puede. No puede. Igual que tú no puedes conocer el nombre de cada estrella en el universo. No puedes. Hay un Dios en los cielos. Hay alguien en el trono. No somos nosotros. La doctrina de la elección nos ayuda, como pocas doctrinas, a centrar nuestra vida en Dios, a pensar en su soberanía correctamente, sin que eso nos sirva de excusa por nuestra responsabilidad delante de Él. Las dos cosas son verdad. Debemos creer, se nos manda a creer, pero no podemos, Dios tiene que intervenir. Hay tensiones en la palabra que son deliberadas porque nos muestran, la palabra de Dios nos muestra todo lo necesario para la vida centrada en Dios. Hay cosas que no sabemos, no se nos dice en la Escritura. No necesitamos saber. Sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos. Hay cosas que nos cuestan entender. Imagínate. Pero tenemos lo suficiente. Tenemos la elección divina y la responsabilidad humana. Y necesitamos las dos para la vida centrada en Dios. Necesitamos humillarnos ante nuestra incapacidad de ver cómo encaja de manera perfecta. Es una tensión deliberada. Contribuye a nuestra santificación, nuestra humillación delante de Dios. Pero piensa que hay muchas doctrinas así. Dios es uno. Y Dios es trino, a la vez. Cristo es hombre y es Dios, a la vez. La Biblia fue escrita por hombres, pero es producto del Espíritu Santo. Toda ella, a la vez. Esas tensiones son enormes, pero no provocan rechazo como la elección divina. ¿Sabes por qué? Porque nuestro orgullo no parece estar en juego con esas cosas. Pero aquí sí. Por eso es tan esencial para la vida centrada en Dios. Pone a prueba nuestro corazón. Por eso es lo primero que el apóstol Pablo quiere mencionar cuando escribe a Tito en esta carta en la que nos queremos adentrar y que nos expone la vida centrada en Dios, en la práctica. Empieza mencionando esto, llevando nuestra mente a esta realidad, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Porque esto es clave para que la iglesia esté centrada en Dios. Si no podemos apreciar la soberanía de Dios desde nuestra salvación, inevitablemente vamos a centrar la vida de la iglesia en nosotros mismos. Tenemos que entender por qué la doctrina de la elección es tan necesaria. Si Dios no hubiera escogido a algunos para salvación, plantéate eso. Si Dios no lo hubiera hecho, si no hay elección divina, entonces, ¿sabes qué pasa? Todo el mundo va directamente al infierno. ¿Y sabes qué? Es justo. Y se acabó. Es lo que mereces. El problema es que no entendemos la gravedad del pecado, porque no estamos centrados en Dios. Merecemos la ira de Dios. Somos pecadores ante un Dios santo. Esa es nuestra situación. Sería justo si en lugar de estar aquí escuchando de la gracia soberana de Dios, estuviéramos en el infierno en este momento pagando el castigo justo por nuestra maldad.
La pregunta no es ¿por qué Dios escogió a algunos? La pregunta es ¿por qué Dios no condena a todos? Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Si de ti depende, no le vas a buscar. Dios debe buscar si alguien va a ser salvo. Romanos 6:17 describe que somos esclavos del pecado. Esa es nuestra situación. Entonces, ¿libre albedrío? ¿Dónde está? No está. Se quedó en el Edén. Ahí estaba el libre albedrío. A partir de entonces, ¿qué tienes? Esclavitud al pecado, toda la humanidad, corrompida hasta lo más íntimo de su ser. Los pensamientos de los hombres siempre tienden al mal. Esclavos del pecado. ¿Cómo salimos de ahí? No te puedes redimir a ti mismo. Romanos 8, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No te sujetas a la ley de Dios y no tienes la capacidad para hacerlo porque de continuo estás viviendo según la carne si depende de ti. Si todo depende de ti finalmente, siempre vas a elegir la carne. Así de corrupto estás. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural, el que no ha sido regenerado por el Espíritu, el que no ha nacido de nuevo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No te puedes sujetar al estándar de Dios, eres incapaz de hacerlo y no tienes ni siquiera el entendimiento para saber cómo empezar. En tu propia carne, en tu estado natural, si depende de ti, te ponen la palabra de Dios delante y dices, menuda tontería. No tiene sentido para la mente entenebrecida del corazón corrupto del pecador. No las puede entender. Segunda de Corintios 4:4, si te parece poco lo que llevamos hasta ahora, hay más. Dice el apóstol Pablo, en los cuales el Dios de este siglo, en minúscula, Satanás, quien gobierna este sistema de maldad, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Estamos doblemente cegados por nuestro pecado y por Satanás. Esta es nuestra condición irremediable. El hombre está inhabilitado para volverse a Dios. No quiere, no tiene sentido, no va a elegir eso si por él depende. Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Forma parte de tu condición. Es lo que eres. Efesios 2:1 nos describe que estamos muertos en delitos y pecados. Merecemos el castigo divino, no la elección divina. Y es a la luz de esta verdad que podemos empezar a apreciar el valor de la elección divina. En lugar de condenar a todos, Dios escogió salvar según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué lo hizo así? Porque es lo que mejor despliega su gloria. Porque se trata de Él. Si nuestras vidas van a estar centradas en Dios, necesitamos comprender que Dios hace todas las cosas para su propia gloria. La salvación también. Pero nosotros no pensamos de esa manera por defecto. Necesitamos renovar nuestra mente.
conforme a la palabra. Porque en nuestro criterio caído, en nuestra mente pecaminosa, pensamos, bueno, eso es egoísta. No. Egoísta es si lo hacemos tú y yo. Si tú y yo decimos que hacemos las cosas para nuestra gloria, eso está fuera de lugar. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no tenemos gloria. Pero si Dios, quien es perfecto en gloria, hace todas las cosas para Él, simplemente está siendo coherente. ¿A quién le va a dar la gloria? A ningún otro. Él es Dios. Ese es su lugar. Él está en el trono, no nosotros. Y hermanos, es de tanta bendición cuando entendemos que vivir para la gloria de Dios es lo que realmente satisface nuestras almas. No tendría ni por qué ser así, pero Dios nos ha creado de esa manera. Cuando damos la gloria al Señor, cuando vivimos centrados en Él, es cuando paradójicamente estamos más satisfechos, más felices. ¿Por qué? Porque fuimos creados para eso. Disfrutamos el asombro, disfrutamos ese sentido de adoración, de felicidad, cuando es de verdad, cuando estamos admirando la gloria del Señor, eso nos llena. Estamos centrados en Él. Muchas veces lo he puesto de esta manera. Piensa en el campo, en el cielo despejado, una noche despejada, ves las estrellas, ves la grandeza, un pequeño vistazo de lo que hay en el universo. ¿Te sientes grande o pequeño? ¿Te sientes el centro del universo o una mota de polvo? Y paradójicamente, ¿no lo disfrutas con todo lo que eres? Esa sensación. ¡Wow! Fuiste creado para ese asombro. Fuiste creado para la gloria de Dios, para admirarle a Él. Tiene sentido que Dios haga todas las cosas para el despliegue, el reconocimiento de su gloria. La salvación forma parte de eso. Tú dices, pero no entiendo. Una parte de mí me suena injusto. ¿Por qué Dios no salva a todos si está en su mano? Hermanos, se puede contestar a eso de varias maneras, pero voy a dejar que el apóstol Pablo lo haga. Romanos 9:18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? ¿Le vamos a pedir cuentas a Dios, quien es infinito en sabiduría, bueno, perfecto, glorioso, santo? Él sabe bien lo que hace. Tú y yo no. Si Dios lo hace así es porque esto es lo bueno. Esto es lo que permite mayor gloria. Y piénsalo, tiene sentido. Si Dios no hubiese permitido la destrucción de los impíos, la entrada en el pecado y la historia de la redención, el plan de salvación, nosotros no entenderíamos muchas cosas de cómo es Dios. A menos que yo vea el pecado y cómo Dios trata con el pecado, yo no conocería la gloria de su justicia. No conocería la gloria de su santidad de la misma manera. A menos que fuese de esta forma, teniendo vasos para destrucción y vasos para misericordia, yo no podría valorar la gloria del perdón de Dios. Yo no podría apreciar, no conocería la gracia de Dios. Pero de esta manera se despliega cómo es Dios, se despliega su gloria y podemos adorarle de una manera profunda, responder con todo lo que somos a todo lo que Él es.
La salvación no está centrada en el hombre, sino en Dios. El propósito de la redención es la gloria de Dios. Por eso Él hizo las cosas como las hizo. Isaías 43:6, diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Versículo 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios hace todas las cosas para el reconocimiento de su gloria, porque Él es Dios. ¿Qué otra cosa va a hacer? Tenemos un entendimiento a veces de Dios centrado en nosotros. Queremos estar en su trono, queremos ser el centro. No es así. No es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es glorioso en su soberanía. Y cuanto más conocemos su gloria, más nos deleitamos en Él, desde nuestras almas. Por eso desde Génesis 3:15, la primera vez cuando se promete la salvación, Dios dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y esto no solamente está señalando a Cristo, obviamente es lo principal, es la promesa, el Hijo del Hombre, el descendiente que debía venir, pero hay una simiente en Cristo y una simiente en la serpiente. Y hay una enemistad. Hay quienes están en Cristo, quienes están en Satanás. Desde el principio se anuncia. Tienes una descendencia que corresponde a Cristo, una descendencia que corresponde a Satanás. Por eso a continuación encuentras que los descendientes de Caín siguen un camino y los descendientes de Set siguen otro camino y empiezan a invocar el nombre del Señor, a diferencia de estos. Desde el principio de la Biblia estás viendo que esto forma parte del plan de Dios para desplegar su gloria, para mostrarnos su justicia y su gracia, su santidad y su amor, para que le conozcamos en su esplendor, en su perfección. En la cruz estamos contemplando sus atributos perfectos, su ira, su justicia, su santidad, su amor, su gracia, su perdón, todas las cosas, su sabiduría. Para esto lo hizo de esta forma. Y cuando llegas a Apocalipsis, capítulo 13, versículos 7 al 8, leemos que la bestia se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Esos nombres fueron escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, desde el principio hasta el final. Puedes ver en la Biblia, la elección forma parte esencial del plan de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de la elección? ¿Qué implica eso para nosotros? ¿A dónde nos lleva esto? Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. ¿Te das cuenta? Explícitamente la palabra está diciendo, ¿para qué? De la salvación. La finalidad, la meta de la salvación, de la elección divina. En lugar de condenar a todos, Él salva a los que salva para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es nuestro papel si estamos en Cristo Jesús. Para eso existen los creyentes. Para alabanza de la gloria de su gracia.
Cuando perdemos lo fundamental, que es esta doctrina para la vida cristiana, las iglesias se centran en sí mismas y no pueden llegar a cumplir con el propósito de su existencia, que es alabar la gloria de su gracia. Y, hermanos, por medio de la historia de la redención, Dios está revelando su gloria. A los creyentes nos toca alabar la gloria de su gracia. Ese es nuestro papel. Pero ¿cómo haremos esto si no entendemos correctamente lo inmerecida que fue la elección divina? Si no llegamos hasta el fondo de lo que significa la gracia, el favor inmerecido de Dios, donde no hemos hecho nada, donde la gloria es solo de Dios, donde la gracia es tan preciosa, tan completa, tan increíble. ¿Cómo vamos a alabar la gloria de su gracia si no entendemos hasta dónde llega? Que no podíamos ser salvos de ninguna manera y Él lo dispuso de antemano. La mayoría de veces tropezamos porque queremos explicar la elección con pasajes que no están hablando de la elección. Así que, brevemente, déjame ayudarte con eso. Cada pasaje tiene su contexto. Si yo quiero entender de la elección, tengo que ir a los pasajes que hablan de la elección. Porque enseguida vienen a nuestra mente pasajes como 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, hay un contexto para eso. Pedro está respondiendo, ¿por qué el Señor no ha venido por segunda vez en el primer siglo? Los cristianos están esperando. La gente se burla de ellos. No parece que venga, ¿verdad? Dijo que iba a volver, ¿dónde está? Y Pedro explica, no, es que en su paciencia, Él está permitiendo que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes? Los que todavía no existen. Nosotros no habíamos nacido. No podíamos escuchar de la gracia del Señor. ¿Cómo íbamos a proceder al arrepentimiento? En la paciencia del Señor. 1000 años como un día como 1000 años. Su plan se está cumpliendo. Eso explica el todos procedan al arrepentimiento. 1 Timoteo 2:3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De nuevo el contexto explica ese todos sean salvos, todos los hombres. Explica versículos más abajo cuando él dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Esa es la clave. Todos, de todas las naciones. Para eso está un apóstol a los gentiles. No cada individuo sobre la tierra. Predicaríamos entonces universalismo. Todos van a ser salvos. Si es lo que Dios quiere, Dios lo va a hacer porque Dios es soberano. Pero no es lo que Él quiere. En ese sentido. El todos aquí tiene que ver con gente de todo pueblo, lengua y nación, no solo los judíos. Por eso Él es apóstol a los gentiles. Y además, aunque no puedo por el tiempo ahondar en eso, nos da una pincelada de que Dios no se complace en la muerte del impío. Pero tenemos que distinguir las voluntades de Dios. Dios desea ciertas cosas, pero decreta algunas cosas por encima de eso para sus propósitos eternos. Dios no desea la traición, pero Dios decretó la traición de Judas como el medio para la salvación eterna. Tenemos que entender la gloria de la soberanía de Dios desde esa humildad. Y precisamente por eso aquí Pablo abre la carta a Tito, indicando que esta es su misión. Él trabaja
conforme a la fe de los escogidos de Dios. Él no tiene que adaptar su mensaje, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Él no tiene que temer el mensaje de la cruz, que es locura y tropiezo para los llamados, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Él está anunciando a Cristo para los que han de ser salvos puedan creer por medio de la predicación del Evangelio. Esto es el testimonio del libro de los Hechos. Capítulo 13, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Capítulo 18, versículo 9 y 10. No temas, le dice a Pablo en Corinto, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mucha gente que debe escuchar la predicación del Evangelio, que por así decir activa la fe en aquellos que han de ser salvos. Esa es la actitud de Pablo. Ese es su pensamiento inicial en esta carta. De la misma manera que vemos en 2 Timoteo 2:10, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Para estas cosas Pablo estaba dando su vida, por amor de los escogidos de Dios. Pablo estaba centrado en Dios. Es el inicio de esta carta que va a centrar nuestra vida en Dios. Y es mi oración que abraces esta doctrina, para que entiendas que la salvación está centrada en la gloria de Dios, no en nosotros. Para que nuestra vida reconozca cuál es nuestro lugar delante del Dios soberano y de esa manera nos relacionemos con Él. Es tan diferente, hermanos, cuando entendemos si hemos llegado a salvación, que Dios lo planeó personalmente. No eres algo así como un número en la mente de Dios. Cristo Jesús murió por ti, si estás en la fe. ¿Cómo no debe ser nuestra adoración personal a Dios? Fuiste salvado para alabar su gracia. Fuiste llamado a pertenecer a un pueblo especial para Dios. Y hay gente que debe creer por tu evangelismo. La elección es fundamental para que tu vida esté centrada en Dios. Vamos a orar. Señor soberano y glorioso, bendito sea tu nombre. Ayúdanos a recibir esta doctrina que reconocemos, Señor, que de manera natural nos oponemos a pensar así. Señor, aplasta nuestro orgullo para que podamos estar centrados en tu gloria y reconocer tu obra en nuestra vida con gozo, alabando tu sublime gracia en Cristo Jesús. Señor, tú nos das la garantía de que nos llamas a predicar tu evangelio a todo el mundo, sabiendo que en tu soberanía aquellos que han de responder, responderán. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.